rincalate, 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 rincala. Que pie yucala, que pie yucala, que pie yucala. Cachun ratcala, cotorrecala, cotorrecala. ¡De frente! ¡Burr! ¡Abajo el imperialismo yanqui! ¡Abajo la oligarquía! ¡Que viva la lucha revolucionaria por Latinoamérica! ¡Que viva el estudiantado! Aquí va a haber una evolución profunda. ¡Ordene sobre este frente! ¡Que luchará junto al pueblo hasta la victoria siempre! ¡Vamos, el socialismo fuerte! Mira, alguien me preguntaba a mí que cuándo había empezado todo este pleito. Yo le decía, eso empezó cuando mataron a Guayquipú. Ese día empezó. Esto no es sino una manifestación más de un proceso que viene desde entonces de resistencia, por un lado, de resistencia indígena, de resistencia de los esclavos africanos. Y así ha ido pasando de generación en generación. Algún tipo de lucha se presentaba en cada generación, algún tipo de represión se producía también en cada generación, pero también quedaba un remanente de conquistas. En Venezuela y en gran parte de América Latina, la lucha de clases no es un hecho contemporáneo que se viene a producir ahora. Desde que se inicia la opresión, se inicia la lucha de clases. Sí se puede afirmar como una constante que esto ha sido una lucha que no ha cesado hasta nuestros días. Y que es toda una historia a reconstruir todavía. Los imperios siempre escamotean la historia de los pueblos, se las distorsionan para convencerlos de que no tienen historia o de que no tienen nada que aprender de esa historia. Y eso viene de una lectura interesada de la historia, porque la historia nos demuestra que no es así, es todo lo contrario. Y no nos da la gana de ser una colonia norteamericana. Y sí nos da la gana de ser una potencia latinoamericana. Abani dari kabarkari akyok ba mi may na ako bitari kabarkari na jadi diok yang tari kabarkari barang bari uray barkari La señora dice que anteriormente cómo alimentábamos, bueno, nos alimentamos de los indígenas, de yuca, plátano, trabajamos unidos, se compartían unos con otros y entonces dice la señora esta que el que si no tenía le daba el otro. Iban a una asamblea, tenía cada quien cacique de pesca, cacique de cacería y cacique de trabajo. Entre todos iban a pescar. Y lo que no agarraba nada, el otro le daba, el que no tenía, se compartía uno con otro. Con los españoles no solo llegó la pólvora, el caballo, las gallinas.
llegó eso que llaman la civilización occidental, basada en la esclavitud y su deseo de dominar la tierra. ¡Ay, se me olvidaba! Sus armas secretas, la sífilis y la viruela. América en general es invadida por gente que tiene una tecnología militar superior y a punta de espada y de cañón imponen un modelo que es el de ellos, imponen su religión, su lenguaje, su cultura y su sistema de estratificación social. La idea de que unos seres humanos son inferiores y por lo tanto tienen que estar necesariamente al servicio y para los intereses de los llamados superiores es una cosa impuesta en Venezuela por la conquista. En los sitios de América donde ya había una incipiente estratificación social, los españoles o los conquistadores o los colonos se pusieron en la cima de la pirámide. Y en los sitios donde no había clases sociales ni estratificación social como en Venezuela, la inventaron. Simplemente redujeron a los indígenas a clase dominada y por otra parte importaron trabajadores del África, a los cuales les atribuyeron el estatuto de esclavo. No fue que llegamos, fuimos secuestrados. Aproximadamente en líneas generales como 30 millones de hombres, mujeres y niños a finales del siglo XVI. Una vez secuestrados aquí, fueron ubicados en celdas, que yo llamo celdas productivas, como la hacienda de cacao. España consiguió la mayor fuerza de trabajo con la que contó país alguno, para extraer la mayor cantidad de riquezas que jamás se conoció. El costo de esto solo lo pagó América, convirtiéndose en el escenario del mayor genocidio de la historia. Más de 70 millones de habitantes fueron reducidos a 3,5 millones. El 95% de la población originaria de América desapareció en el primer siglo y medio de conquista. Y luego del exterminio indio, 60 millones de africanos fueron secuestrados. 30 millones eran destinados a América. Solo 10 millones llegaron al continente. La primera globalización perversa de la humanidad, ¿no? Con fines totalmente capitalistas, que coincidió con el levantamiento de la sociedad industrial, que coincidió con el levantamiento del capitalismo y la expansión del capitalismo. Fue la trata negrera. Y lo que se generó a partir de la trata negrera, el sistema esclavista, el racismo, la discriminación, fue un hecho totalmente económico. De América se robaron cerca de 17 millones de toneladas de plata, 181,000 kilos de oro y grandes cantidades de joyas y metales preciosos. Mucha gente dice que sin ese enorme botín, el capitalismo quizás no hubiera arrancado o hubiera tardado unos siglos más en desarrollarse. Así, la organización social colonial terminó constituyendo una pirámide. Blancos peninsulares y mantuanos tienen el poder económico y político. Tienen esclavos y encomendados. Usan títulos de nobleza, clase dominante. Pardos, mulatos, zambos o mestizos libres. No tienen derechos políticos. Son dueños de sus medios de producción. Poseen sus herramientas de trabajo. Raza inferior por su mestizaje. Indios. Son considerados vasallos del rey. Solo poseen su fuerza de trabajo y pequeños conucos. Son obligados a mantener al clero. Pagan tributo al rey. Se les suprime toda independencia cultural y social. Raza inferior. Esclavo negro. No tenían ningún tipo de derecho. No eran dueños de su fuerza de trabajo. Eran vendidos, alquilados, animal. La relación que se va a establecer es una relación que no es relación de salario, que es relación de posesión de unos sobre otros y que los que la reciben en posesión
lo van a ver como un hecho natural, como un hecho de la naturaleza. ¿Por qué? Porque aquel otro no era persona, aquel otro no tenía alma, y aquel otro no era persona porque era de una raza negra. La gesta civilizatoria fue asumida por esta gente y más tarde por sus herederos, que son la burguesía actual, que se considera la heredera de la gesta civilizatoria, y por eso es que a las grandes mayorías populares, generalmente mestizas, como que forman hoy día la población venezolana, se les considera chusma, incivilizados. La mayoría de las y los esclavizados y sus descendientes quedaron en situación de no esclavitud, en situación lo que hoy llamamos peonaje, en situación, bueno, prácticamente de trabajar por comer. Eso fueron generando comunidades en estado de exclusión. Misericordia, Señor, misericordia. Derramó su sangre por nosotros, no tuvieron compasión. Es aquí donde la cultura ha sido el factor esencial, y nosotros la hemos llamado cultura de resistencia. Ha sido el factor esencial para mantener esa esperanza y esa llama viva. Los habitantes originarios dieron la pelea. Más de 3 siglos les llevó dominar a América. Muchos pueblos prefirieron morir a ser esclavos. Los caracas, los araucanos, los girajaras. Él siente de que el pueblo barí luchó, fue luchador. Hubo muchos guerreros que murieron en esa lucha con la penetración de los colonizadores, de los españoles. Se opusieron tenazmente, no solamente los indígenas para no ser conquistados, sino lo que vino luego. Se opusieron tenazmente. Si algo marca la historia de Venezuela de esos periodos, es la lucha constante de los que habían sido sometidos. En medio de situaciones desiguales se producen cimarronajes. Cimarrón era aquel o aquella que huía a través de un enfrentamiento contra los amos de la época y huían hacia lugares liberados. En este espacio donde estamos ahora, que se llama Mango de Ocoita, fue uno de los cumbres más victoriosos en la historia de la humanidad, conocido como el Cumbe de Ocoita. Cumbe significa espacio liberado, o lo que en tiempos de Che Guevara pudiéramos llamar un foco guerrillero. Y entonces aquí se reconstruyó parte de toda esa historia. Se reconstruyó el derecho a ser persona, se reconstruyó el derecho a hacer el amor en libertad, se reconstruyó el derecho de reproducción, sin que sus hijos o los hijos, las hijas que nacieran, iban a ser del amo, sino nacieron en libertad. Aquí, en este lugar, fue una de las más hermosas experiencias en la historia de las Américas y el Caribe, donde las y los africanos por primera vez practicarían un nuevo modelo social que estaba al margen del modelo social colonial. Y eso, por supuesto, es una reivindicación espiritual, es una reivindicación de la dignidad, es una reivindicación de lo que hoy en tiempos de política moderna pudiéramos llamar la autodeterminación. La historia oficial tiende a minimizar esas luchas y es por ello que en el siglo XIX esa masa irredenta seguía a los caudillos, incluyendo a nuestro libertador Simón Bolívar, y luego más tarde siguió a Zamora, y siempre con la esperanza de zafarse de ese yugo que comienza a partir del mismo momento de la conquista. Los años de terror de la revolución atemorizaron a toda Europa. No hubo aristócrata que no temiera por su cabeza. De repente, la soberanía del rey se sumaba y se levantaba al pueblo como único soberano. Ya nadie podía escudarse detrás de Dios. El espíritu revolucionario corría como el viento por el mundo. Cabalgaba con los ejércitos de Napoleón y cruzaba los océanos hasta las colonias. La guerra de independencia es un proceso en el cual se ve con absoluta claridad
el juego de las motivaciones de clase. La oligarquía colonial, los blancos criollos, que eran dueños de la tierra y de las minas, querían independizarse de España para tener libertad de comercio con todo el mundo. Eso era un interés privado. Ellos querían meramente cortar vínculos y ya, pero que no hubiera ningún otro cambio adentro. Ellos querían seguir siendo esclavistas, querían seguir explotando el trabajo de los mestizos. Los intereses de los sectores populares no entran en el proyecto de la independencia. Los pardos ven a la oligarquía colonial como la clase en el poder que directamente los priva de derechos. Para los esclavos no podía concebirse la independencia sin la abolición de la esclavitud. Y para los pardos, que es una población formalmente libre, no podía entenderse la independencia sin que se decretara un orden igualitario desde el punto de vista político y social. Cuando los sectores populares participan del lado español, lo hacen contra sus opresores inmediatos, que es como ellos perciben y lógicamente, objetivamente, a esa clase que se ha levantado con el proyecto de la independencia. ¿Libertad para quién? Si ellos siempre han mandado. ¡Independencia! ¿Y quién se va a independizar de quién? Ah, pues ellos siempre han sido libres. La corona española les promete a todos sus súbditos fieles tierra y libertad. Seremos independientes, no rendiremos cuentas a ningún rey. Vais a poder comprar la limpieza de sangre. Fundaremos una república basada en la igualdad, libertad y la fraternidad. Acabaremos con los libros de pardos y podréis ir a donde queráis y vestiros como queráis. A la mayoría de la población venezolana no le importaba quién mandara. Lo que le importaba era quién le garantizara su libertad, tierras e igualdad. Lamentablemente para patriotas como Mariño, Miranda, Piar y Bolívar, los mantuanos nunca pensaron en una sociedad de iguales. La Primera y la Segunda República se perdieron. Solo cuando Bolívar entendió que el pueblo eran los mestizos, zambos, indios y por supuesto los blancos de todas las clases y recogió su bandera de tierra, libertad e igualdad, se consolidó la independencia. Simón Bolívar advierte que es imprescindible llevar la guerra al campo social y eso lo logra con dos medidas extraordinarias. Número uno, libertad de los esclavos que se incorporen a las filas independentistas. Y número dos, reparto de tierras entre aquellos soldados que hubieran luchado a favor de la independencia. Fíjate cómo una vez que la independencia se convirtió en guerra social, triunfó. El secreto de nuestra independencia fue el anhelo de igualación social de los venezolanos. Pero Bolívar fue un revolucionario en el sentido que en su tiempo todo cuanto él planteó era una transformación profunda, tanto en las relaciones de producción de la sociedad, de esta sociedad. Cuando Bolívar promulga el decreto de liberación de los esclavos, eso es una medida revolucionaria, porque eso iba a cambiar también las relaciones de producción. Ahora, Simón Bolívar muere prematuramente y su plan maestro, que era un plan de integración de América Latina y el Caribe, lamentablemente muere con él. Las oligarquías locales se aliaron con los caudillos independentistas para garantizar la perduración de sus privilegios. Así fue como fundaron la ciudadanía de la nueva república. Para ellos todo seguía igual. Sus instituciones esclavistas, sus latifundios con mano de obra en feuda, su pureza de sangre. Lamentablemente, las promesas por las cuales tantos perdieron la vida caerían en saco roto. Se logra la independencia formal de nuestros países, pero se reproduce en la república el orden colonial. El propio Libertador en los días finales de su vida decía con mucho dolor que la única conquista que se había obtenido a costa de todas las demás
era la independencia. Eso es dramático, dramático. Entonces fueron necesarias tremendas guerras civiles y procesos sumamente conflictivos y sangrientos para lograr algo de las metas de la independencia. Entre 1830 y 1846 hubo 130 levantamientos populares, todos por tierra y libertad. Y luego la Guerra Larga, la Federal, el levantamiento del pueblo soberano, liderizado por un blanco de orilla con Guáramo, Zamora. Las tierras son de todos los que la trabajen. ¡Abajo la oligarquía! ¡Elecciones populares! ¡Hombres y tierras libres! Zamora se convirtió en un símbolo de la lucha por derechos. El pueblo venezolano vuelve de nuevo a filas, vuelve de nuevo a incorporarse a la lucha contra las oligarquías tradicionales que venían de la época colonial, también en procura de la realización de derechos políticos, pero de derechos socioeconómicos también. Zamora fue asesinado. Y entonces todos los factores oligárquicos se ponen de acuerdo en el famoso pacto de Coche para dejar de lado la realización de las reivindicaciones populares. Porque nosotros nos vamos a encontrar con que tempranamente se va a dar una alianza entre los poderes internacionales representados por Inglaterra y los Estados Unidos y la mayoría de las oligarquías de América Latina. Y esa es una alianza que viene desde entonces. Comienzan las grandes potencias a ubicar capitales en estos países, a esquilmar estos países, a explotar estos países, a saquear estos países. El imperialismo es un fenómeno en el cual los estados nacionales de las potencias se van con sus burgueses a colonizar económicamente el mundo. Y eso le da continuidad a la competencia que se había establecido en la fase colonial del desarrollo capitalista. Estados Unidos empieza sus movimientos en contra de América Latina desde el mismo instante de su propia independencia. Estados Unidos formula la doctrina Monroe muy temprano, en el sentido de que no se quieren intervenciones de los países europeos dentro de América Latina, pero lo hace con el propósito de reservarse para sí el hemisferio. Cipriano Castro, que mandaba para la época, es depuesto por un golpe de Estado en parte consentido y promovido por Estados Unidos porque expropia a una compañía estadounidense. Y el dictador que se instala de inmediato, que es Juan Vicente Gómez, lo hace con unos acorazados estadounidenses en La Guaira vigilando la transmisión de mando. A los acordes del himno nacional hace su entrada el benemérito general Juan Vicente Gómez y realza con su presencia el espectáculo. General Juan Vicente Gómez llegó al poder en 1908 con el ejército, las compañías petroleras, los latifundistas y los comerciantes importadores, y convirtió a Venezuela en un país dependiente económica y políticamente de los Estados Unidos. El petróleo aparece en Venezuela a principios de los años 20. Ahora, desde que revienta el Pozo de la Rosa, empieza una carrera entre los grandes consorcios ingleses, los holandeses de la Royal Dutch Shell y las 7 hermanitas estadounidenses para ver quién va a lograr más concesiones en Venezuela. Y desde entonces, bueno, la política, la economía y hasta cierto punto la cultura de Venezuela empieza a girar alrededor del petróleo.
Bueno, lo que pasa es que el petróleo cambia completamente lo que es nuestra sociedad, ¿no? En un momento en donde comenzaba precisamente el auge del maquinismo y de la sociedad industrial como tal, comienza el desarrollo exponencial de todo lo que fue la economía norteamericana a comienzos del siglo XX, y evidentemente nos convertimos sencillamente en un exportador de materia prima. El petróleo tiene una influencia social determinante en Venezuela. Las condiciones del campo son tan miserables que una gran cantidad de trabajadores acude a los campos petroleros, a pesar de que hay condiciones de trabajo espantosas, pero de todos modos significan la posibilidad de trabajo y de mejorar un poquito las condiciones. En virtud de eso se produce un fenómeno de urbanización de Venezuela. A partir del año 1951, la población urbana empieza a preponderar sobre la población rural. Restos de la bella montaña del Ávila al este de Caracas. Hacia el oeste, la población se ha extendido hasta la cumbre de los cerros. Pero además de esto, empieza una economía deforme, porque las empresas petroleras pagan impuestos al Estado, el Estado puede gerenciar un gran gasto público que redistribuye sobre todo entre las clases dominantes, en función de que estas hacen obras públicas o hacen importaciones o jugadas financieras. Y entonces prácticamente les es más fácil a las oligarquías económicas importarlo todo y luego revenderlo con ganancias exorbitantes que producir. Entonces se crea una economía todavía más dependiente. Eso, por supuesto, creó una sociedad, creó una subjetividad, una sociedad que dejó de producir y comenzó a importar, es una sociedad del comercio, es una sociedad del intercambio, es una sociedad de la artificialidad, es una sociedad del vaciamiento, es una sociedad del rebusque para el pobre y es una sociedad de la hiperacumulación para el rico. Venezuela es un país eminentemente rico. Su principal riqueza brota de las entrañas de la tierra en forma de oro negro. Oro valioso, extraordinariamente valioso, cuya riqueza engrandece al país. La constante son burguesías ineficientes, burguesías muy eficientes para el imperio, muy al servicio de los intereses imperiales. Si el imperio decía, necesitamos un país moderno y no había un político que les sirviera, ponían a un dictador, como fue el caso de Pérez Jiménez, que les garantizó la modernización. El presidente inaugura un nuevo grupo escolar, siendo aclamado por los 1.200 jóvenes estudiantes que asistirán a ella y por los miembros de la facultad. En la madrugada del 23 de enero nace un nuevo periodo para la democracia venezolana. El sol que se levanta ese día ilumina después de una larga noche de 10 años el corazón de las masas. Junto con el alborozo prende en el pueblo la certeza de que ha desaparecido la última dictadura que padecerá jamás Venezuela. Después de 10 años de dictadura militar, la izquierda venezolana logra unir a todas las fuerzas antidictadura, hace los contactos, ella, la izquierda, con la joven oficialidad venezolana, y a través de un movimiento de masas muy combativo, en donde logramos derrotar en la calle a la policía represiva del dictador, se alcanza una victoria trascendental, que es el derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez. La izquierda y el pueblo esperaba que surgiera un gobierno identificado con sus intereses, identificado con el programa de convocar unas elecciones libres, de un ejercicio
de la democracia con un gran contenido popular, poner cese a los viejos dominios de la oligarquía. Cuando se abrió la inscripción electoral, el pueblo respondió masivamente, ya que estaba decidido a elegir por medio del voto libremente expresado un gobierno que fuera legítimo representante de los intereses populares. Pero en lugar de eso, ¿qué ocurre? Y Rómulo Betancourt viene al país con el propósito de cambiar el curso de la política bajo el signo de la insurrección cívico-militar del 23 de enero de 1958. Los partidos del estatus consideran necesario entonces hacer un pacto que llaman pacto de punto fijo para establecer las bases de la gobernabilidad futura. Y ese pacto tiene esencialmente 3 cláusulas. Programa único. Vale decir, no va a haber literalmente diferencia entre partido y partido. Programa único para las elecciones que vienen. Número 2, el debate solo se va a centrar en planchas y candidaturas. Y número 3, exclusión de los partidos socialistas y comunistas. El 15 de octubre de 1962, el ministro de Relaciones Interiores introdujo ante la Corte Suprema de Justicia una solicitud de ilegalización de los partidos Movimiento de Izquierda Revolucionaria y Comunista Venezolano, en vista de su actitud insurreccional contra el orden democrático. Cerradas las posibilidades de las luchas pacíficas, democráticas, y bajo el viento, la ola de entusiasmo que despierta la Revolución Cubana, el Partido Comunista, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y otros sectores de la izquierda asumen la lucha armada. Como la sombra de la sombra hacia la selva se adentró, días enteros caminó con el fusil y la razón. Tuvieron además algunas expresiones en la Fuerza Armada. En el año 62 hubo 2 insurgencias con nítido contenido de izquierda, que fueron el Carupanazo, que fue en mayo de 1962, y un mes después, o 2 meses después, en junio, el Porteñazo, ambos con participación de oficiales de la Marina, algunos del Ejército. En mayo de 1962 se produce un alzamiento de tinta izquierdista en la ciudad de Carúpano. Las Fuerzas Armadas ponen una vez más de manifiesto su apoyo a la constitucionalidad al aplastar el movimiento en pocas horas. En ese brote se comprobó la participación de 2 diputados de la extrema izquierda, uno de los cuales fue condenado a 8 años de cárcel. Permanentemente el movimiento revolucionario, sobre todo las organizaciones juveniles revolucionarias, hace un trabajo cerca de los jóvenes militares para compartir una causa común que está vinculada pues a la lucha contra la pobreza, sacar al país del atraso o a apoyar las corrientes nacionalistas y progresistas. Bueno, como se pensó las Fuerzas Armadas desde que este país empezó a luchar por su independencia, como una Fuerza Armada revolucionaria. Así se concibieron las Fuerzas Armadas en 1810. Esa Fuerza Armada mantuvo siempre un núcleo de rebeldía, inspirado en lo que fue el socialismo utópico en el siglo XIX y lo que en el siglo XX sería el pensamiento socialista dirigido por el materialismo histórico. Los últimos acontecimientos después de establecido el pacto de punto fijo, todas fueron rebeliones militares en las cuales estuvo comprometido el Partido Comunista de Venezuela. De manera que aquí no ha habido la Fuerza Armada esa de otros países sudamericanos íntimamente ligados con la estructura social, porque por principio la mayor parte de los cuadros de mando de la Fuerza Armada son personajes de extracción popular.
represión aquí fue feroz y masiva. Hubo un momento en que en Venezuela habían más de 5.000 presos políticos. Además de eso hay una larga historia de desaparecidos. Los periódicos nuestros fueron asaltados, destruidos sus talleres, cerrados. Muchísima gente fue desterrada, expulsada del país. Es decir, fue un periodo de represión muy brutal, que por supuesto tenía el apoyo de los medios de comunicación que ocultaban esa situación, tenía el visto bueno de Estados Unidos, es decir, había toda una cortina que ocultaba al mundo la situación que había en Venezuela. Playas. Hay aglomeración, pero también oportunidad para lucir las últimas creaciones de la moda playera. Pero esto va a ser como una contrainsurgencia que de verdad creen que matando el liderazgo que emergió en los 60 iban a quedar en paz. Ahora otro proceso electoral está en marcha y en el transcurso del mismo se tomarán todas las medidas capaces de garantizar la pureza del sufragio. Solo así, únicamente por el voto, cumpliendo la voluntad popular, se producirá el cambio de gobierno. Se hace evidente para todos que nada puede impedir la obra constructiva de un gobierno emanado de la libre voluntad popular. Usualmente se dice que el Pacto de Punto Fijo inaugura el debate político en Venezuela. De hecho, lo clausura. Lo clausura porque ya no se va a poder debatir sobre reformas económicas fundamentales, no se va a poder debatir sobre el problema de la propiedad, sobre el problema de las clases, etc. Ese esquema de organización social se supeditaba a un enfoque de dominación visto desde varias perspectivas, de dominación política, hegemónica, cultural. Cuando hablamos de cultura de punto fijista es para darle como un marco histórico de la última época, ¿no? Aunque al final es una cultura de base capitalista. Cómo el enemigo hace uso de toda la tecnología de la comunicación para vaciar y pretender llenar de deseos que no son deseos de la plenitud del humano, sino que son deseos de la ganancia, del egoísmo, del capitalismo, a todas esas nuevas generaciones. Venezuela es un país eminentemente rico. Su principal riqueza brota de las entrañas de la tierra en forma de oro negro. Trae a nosotros los bienes y el confort de la civilización moderna. Nuestros vehículos se desplazan por las vías que pavimenta el mismo oro negro y adornada por los carteles que dan testimonio indiscutible de la pujanza de nuestro desarrollo, disfrutamos del poder económico de nuestros inmensos recursos petroleros que no solamente proveen de riqueza a nuestro país, sino a las grandes naciones superdesarrolladas del globo. Uno de los mecanismos más crueles del neoliberalismo para explotar a los países menos desarrollados fue el del crecimiento de la deuda pública externa. El país comenzó a entrar en crisis económica, tuvo una primera expresión en lo que se llamó el Viernes Negro en el año 83, cuando se devalúa sensiblemente el bolívar, y a partir de allí la gente comienza a percibir en su estómago la crisis política. Pues de repente del día a la mañana no servía nada para un carajo, y tú lo que veías era sencillamente gente que lo que hacían era chuparse, hasta reventar todo lo que era la riqueza, sacarla hacia afuera, se devaluaba todos los días el sueldo, la moneda y con ello el sueldo mínimo de cada persona, y esa moneda no valía nada. ¿Por qué endeudarnos si existen en este país suficientes vetas de donde emerjan riquezas para el país? La razón es muy sencilla: el capitalismo.
los poderosos, quienes controlan los hilos del poder político, sencillamente amparados en ese tejido de poder, pues se hacían de las riquezas nacionales. La culpa es de los que dislocaron la economía nacional. Nos endeudamos por encima de lo que debíamos en el sector público, se endeudó el sector privado por encima de lo que debía, arranca de 1974. De hecho, los países menos desarrollados, deudores, arruinaron sus economías y entonces el Fondo Monetario Internacional les impuso paquetes económicos, entre los cuales figuraban medidas tales como todas las industrias públicas, privatizarlas, eliminar los subsidios a los trabajadores, eliminar los subsidios a los alimentos, restringir o hacer desaparecer totalmente el gasto social, vale decir, dedicar todo el esfuerzo creativo de la nación y liquidar las economías para pagarle a los acreedores. Obviamente este conjunto de medidas terminaron de desmantelar a los países deudores y además crearon una cosa que los economistas no habían previsto, que era la respuesta social. Así que en los 80 comienza una conversa popular a darse. Y comienza una conversa popular a través de fórmulas muy concretas y muy simples. Es decir, por ejemplo, a través de los comités de defensa del cupo, ¿no? en las universidades, que se hacían huelgas de 120 personas. Comenzaron las protestas estudiantiles a darse de manera durísima. Los estudiantes en este momento tienen razón de protestar públicamente en la calle porque el pasaje le están cobrando hasta el 200% y no están reconociendo el pasaje estudiantil. Teníamos un cuadro de subversión social generalizado. En ese sentido, podemos decir que el 27 de febrero no es más que la consecuencia de una experiencia de rebelión y de subversión social que ya estaba en la calle. Coincidencialmente, el mismo año 89 en que se venía abajo el muro de Berlín y en donde supuestamente se vivían los felices años 80 del neoliberalismo, y se proclamaba el fin de la historia y de las ideologías y toda la subsecuente cadena de derrumbe del campo socialista del siglo XX. Venezuela en ese mismo año 89 se levantaba en contra de la propuesta neoliberal a través del Caracazo. El muro de Berlín se derrumbó, llevándose consigo 40 años de dominio militar soviético. La caída del muro de Berlín 6 años antes había llevado a Gorbachov la cortina de hierro. Hoy los choferes de transporte colectivo, al conocer las tarifas del pasaje, no aplicaron el decreto del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Tal situación generó una serie de protestas en toda el área metropolitana y en algunas zonas del interior del país. Nosotros vivimos en el país más rico de América Latina y somos casi el pueblo más pobre. Nosotros vemos que 85% de la riqueza la acapara 15% de privilegiados, dejando 15% de riqueza para el 85%. Nosotros vemos que la mitad del ingreso público se gasta en intereses de una deuda que no contrajimos y mucho menos gastamos. Nosotros vemos preparar la venta de nuestra industria petrolera. Nosotros vemos entregar la soberanía del único país que tenemos. Nosotros hemos ido perdiendo los derechos al trabajo, a la salud, a la educación, a la seguridad social, a la administración de justicia. Nosotros somos convocados o masacrados cada vez que lo objetamos. Nosotros estamos cansados. La paralización del transporte colectivo en Caracas ha motivado que muchos trabajadores, estudiantes y ciudadanía en general haya tenido que regresar a sus hogares caminando. Caída la noche, ya la situación se encontraba prácticamente controlada gracias a la intervención de los organismos policiales. Amables televidentes, nuestra invitación es para mañana a la hora de costumbre, cuando estaremos nuevamente con ustedes en La Noticia. La idea era que no estaba pasando nada. Esa idea se intentó mantener hasta el 27 de febrero con el Caracazo y de nuevo la idea era aquí no ha sucedido nada y vamos a olvidarnos de esto. Entonces, lo que uno podía decir es que el pueblo hizo su parte alzándose sin armas.
y que una fracción de ese pueblo que está en las Fuerzas Armadas, que tiene armas, sintió que era su deber también manifestarse, rebelarse contra el orden fondomonetarista, pero poniendo las armas de su parte en ese caso. En el año 92, Hugo Chávez y el movimiento revolucionario bolivariano insurge, inspirado fundamentalmente en esa tradición nacionalista emancipatoria y también en los deseos de rebelarnos a las pretensiones de desmantelar el Estado Nacional a través de la receta neoliberal que se quería aplicar. Ya basta de tanta ignominia, basta de tanta traición. Los hombres y mujeres conscientes, comprometidos con el futuro del país, hemos salido ahora mismo a combatir en las calles y caminos de Venezuela para recuperar con nuestros propios brazos el honor mancillado de la patria, para comenzar a construir un sistema de gobierno que nos proporcione la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social, la mayor suma de estabilidad política, como lo decía nuestro máximo líder, el general Simón Bolívar, el libertador. Ese sistema de gobierno es y será para siempre la democracia bolivariana. Oficiales y soldados, les habla su comandante en jefe. Su obediencia es para conmigo. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. El 4 de febrero cautivó la imaginación del pueblo venezolano. Es decir, el pueblo venezolano comenzó un proceso de viraje de su pensamiento y encontró el líder que faltaba para darle solución a la gran crisis histórica que estaba planteada. Doctor Ángel, muy buenos días a todo el noble pueblo venezolano, esos millones de compatriotas que todas las mañanas de los domingos están atentos a este excelente programa. Finalmente, el comandante Hugo Chávez está en libertad, ya está en la calle. Yo sé que todos los venezolanos tienen un gran interés por escuchar la palabra del comandante Chávez. Hugo Chávez Frías, ¿mito o realidad? Chávez es el hombre que realmente nos va a ayudar a llevar la democracia como tiene que ser. Estoy desde el 4 de febrero en Miraflores, allá tú estás luchando y seguiré luchando por el comandante y todos los patriotas. Porque hoy es un día jubiloso para todos los bolivarianos y estamos aquí con él ayudándolo porque vamos para adelante con él. Y es que llegó la hora del pueblo. Nulo 5.98%. Hugo Chávez Frías, 2.794.062 votos, 56.23%. Pero ese
poder que ustedes me han dado a mí no me pertenece. Ese poder es de ustedes. Ustedes guiarán el gobierno que no será el gobierno de Chávez, porque Chávez es el pueblo, será el gobierno del pueblo, el gobierno de las mayorías, el gobierno venezolano, un gobierno patriótico. La revolución bolivariana es la síntesis del acumulado histórico, desde la resistencia indoamericana a la ocupación colonial europea, pasando por las gestas cimarronas de los indios que se rebelaban a la esclavitud y luego iban a combatir, pasando también por la gesta libertaria e independencia venezolana. Toda la expresión de rebeldía manifiesta en contra de las distintas dictaduras que en el siglo XX sobre Venezuela se vertieron, pero también me refiero al movimiento insurgente, los encuentros del movimiento estudiantil que convocaron la agitación nacional en contra de la receta neoliberal que sobre Venezuela se aplicó en los años 80. El triunfo electoral de Hugo Chávez hace síntesis entonces de una revolución que se venía cifrando desde muchos años atrás. Hugo Chávez Frías fue juramentado como presidente constitucional de la República de Venezuela. Ricardo Durán nos dice que los alrededores del Congreso se convirtieron en una fiesta popular ante el anuncio de Chávez de convocar un referéndum consultivo. Y hoy mismo, antes de salir de Palacio, al encuentro popular en Los Próceres, firmaré el decreto presidencial llamando a referéndum al pueblo venezolano. Cuando Chávez, en el proceso de fundación del movimiento bolivariano revolucionario, dijo que había que cambiar la Constitución y que había que hacer una asamblea constituyente, tenía claro que quería refundar un país. Fue avanzando lentamente en la refundación de ese país. Una de las primeras cosas que decidió fue lo de la convocatoria a la constituyente, y con el éxito que tuvo, no solo cuando la gente dijo abrumadoramente que sí, y posteriormente cuando se llamó la elección de los diputados a la constituyente. Nosotros tenemos que darle cauce a un movimiento que corre por toda Venezuela. Es un pueblo que recuperó por su propia acción, por sus propios dolores, por sus propios amores, recuperó la conciencia de sí mismo y ahí está clamando. Y el gobierno que yo hoy comenzaré a dirigir, y he comenzado ya, pues tiene que enfrentar, ustedes saben, una situación heredada terrible. Tenemos un desempleo. Las cifras oficiales hablan del 11, 12%, pero hay otras cifras por allí que apuntan al 20%. Un subempleo rondando el 50% de la fuerza económicamente activa. Casi 1 millón de niños en estado de sobrevivencia. 27, casi 28 por 1000 nacidos vivos es la mortalidad infantil de Venezuela, de las más altas de todo el continente. Más de la mitad de los niños en edad preescolar no están yendo al preescolar. Solo 1 de cada 5 termina la escuela básica. Eso es salvaje, porque ese es el futuro del país. Las Fuerzas Armadas venezolanas deben incorporarse, y así lo saben y así lo quieren ellos, de manera mucho más activa, más digna, a las tareas del desarrollo nacional en todos los órdenes. Pudiera ser la ciudadanización de los militares venezolanos. Esta revolución comenzó siendo una revolución muy marcada por 2 rasgos: el nacionalismo y el populismo. El populismo, bien entendido, fue la respuesta como ese
movimiento que no tenía experiencia de gobierno le daba a esa deuda social acumulada y se quería ir a solucionar problemas específicos, pero en términos coyunturales. Por ejemplo, reparar el techo de una escuela que estaba deteriorado. Muy bien, porque se solucionaba el problema de la comunidad, pero a la postre, al retirarse, esos problemas, en tanto que problemas estructurales, pueden reincidir más adelante. Necesitamos un proceso económico urgente de acumulación de capital nacional. Estamos descapitalizados, señores. El proyecto nuestro no es un proyecto estatista, no. Tampoco es extremo al neoliberalismo. No. Estamos buscando un punto intermedio. Tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible. En un momento determinado, inclusive se apeló por la búsqueda de darle rostro humano al propio capitalismo, adoptando eventualmente aquella idea socialdemócrata de la tercera vía. Pero definitivamente no eran viables y nos dio la razón la historia cuando progresivamente fuimos tomando distancia de esa modalidad y cuando se entiende con claridad de que solamente será posible la emancipación del pueblo superando al capitalismo. Habíamos convocado una pequeña reunión para pasar informes sobre la producción que se ha sembrado, cuántas hectáreas por cada grupo, ¿verdad? Y qué avance llevamos de la siembra, de las 120 hectáreas que se están cultivando ahorita, ¿verdad? Varios objetivos de nosotros en esta organización es, la primera meta es organizar a la gente, los campesinos que están un poco desorganizados todavía. Y segundo, la recuperación de la tierra. Luego de la guerra de la Federación, en esta etapa fue muy incipiente, se podría decir, la articulación. Hubo mucho éxodo, el campesino no tenía cómo trabajar las tierras, los terratenientes los cercaban a los pequeños productores, los pequeños campesinos, y mucho éxodo a la ciudad, mucho éxodo campesino a la ciudad. Y se fueron fortaleciendo otra vez los latifundistas en esa etapa, en ese periodo, se podría decir. Porque esa ha sido de las bases primordiales, dejar de ser uno explotado tanto por el mayorista. Porque yo he trabajado en fincas que en verdad me he ganado unas tonterías en los contratos que hago y me empiezan a pagármelo de migajas semanal para podérmelo cancelar. Entonces, ¿cuál es la ayuda que uno agarra si no es ninguna? Por ejemplo, cuando uno trabaja esclavizado a otra persona. Yo por lo menos desde que entré para acá ha dejado un poco la trabajadera, las fincas. Porque, por cierto, una vez por ahí trabajando estaba lleno de garrapatas, sol, sed, hambre.
Entonces yo miraba hacia la parte de acá abajo, había todo esto tan bonito. Yo dije, cónchale, tantas tierras que hay por allá, un solo dueño, y nosotros aquí llevando tanto por ganarnos un diario. Y le pedí a mi Dios que siempre le pedí a mi Dios que nos mandara un gobierno bueno. Y no, tardó, pero llegó. Y gracias a Dios, pues, aquí no tengo reales, pero sí, ya he mantenido a la familia. Y al menos, pues, hay una esperanza que puede ser que mañana pasado pueda tener algo más. Es esa la esperanza. La lucha de clases velada, que se inicializó con mucha fuerza, de forma muy pronunciada, a comienzos de la Revolución Bolivariana, se intentó dosificar y administrar. El presidente Chávez, tal vez en el año 2000-2001, vivió un proceso muy parecido al que Fidel Castro protagonizó por allá en la década de los 70, o aceptar la propuesta de la oligarquía nacional de poder buscar una salida intermedia a la crisis nacional que diera paliativos al sector popular, pero que le permitiese mantener los privilegios a las clases oligarcas, o sencillamente entregarse al abrazo con el proceso emancipador del pueblo venezolano. ¿Qué hizo Hugo Chávez? Sencillamente se aplicó a fondo en la redacción de aquellas leyes habilitantes y le certó una puñalada, un disparo certero al corazón de los intereses de la burguesía nacional, con la promulgación de dos leyes fundamentalmente, la ley de tierras y la ley de hidrocarburos, es decir, la administración de la renta nacional por la vía de la riqueza petrolera o el mantenimiento del régimen latifundista. Ha tocado puntos claves. Un tema de la tierra, que tiene que ver con todo lo que América Latina reivindica habitualmente, desde la época de la conquista hasta ahora, y otro tema, obviamente, el tema de los medios de comunicación que, como decía antes, permanentemente están paneando para ayudar a cualquier proceso de dominación. Porque el gobierno revolucionario lo que está es distribuyendo la riqueza entre todos para que todos vivamos mejor, porque la riqueza de Venezuela es de todos, no de una minoría. Una declaratoria de insanía mental del presidente de la República, teniente coronel Hugo Chávez Frías. Están llamando a un cacerolazo en contra del gobierno del presidente Hugo Chávez. El objetivo del paro es protestar contra las leyes del habilitante, en especial la ley de tierra. Es el ejercicio responsable y democrático del deber que siente el empresariado de hacer frente a una situación preocupante. Su simpatía hacia el régimen comunista ha impedido que nosotros ejerzamos los derechos que nos corresponden por naturaleza, nos ha obligado a salir a la calle y reclamar lo que es nuestro. Porque en mis 60 años que vivo en este país nunca ha venido alguien tan feo y tan malo como esto. Afortunadamente lo vamos a sacar. La oposición lo que dice es que Venezuela es una, no hay pobres ni ricos, todos vivimos en un mismo país, todos somos venezolanos. En la medida que los ricos tengan más plata y haya más inversión, los pobres van a estar mejor.
que el capitalismo vive de la diferencia. El capitalismo necesita la diferencia, porque tiene que haber alguien que explote y tiene que haber alguien que sea explotado y alguien que acepte su explotación pasivamente. Cuando no hay esa aceptación pasivamente, que es lo que está pasando ahora en Venezuela, se produce una alarma general en ciertos sectores que se sienten amenazados. Y ahí se viene el enfrentamiento. Después de la promulgación de la ley de tierra, van alrededor de 180 campesinos muertos, que eso fue del 2002 para acá. Nosotros no somos ninguno, ni somos invasores, ni lo estamos agrediendo a ellos. Ellos son los que nosotros nos agreden a diario, pues, porque nosotros no nos metemos con ellos. Porque nosotros estamos aquí ejerciendo un derecho legal, porque nosotros estamos con toda la legalidad, pero tenemos todos los papeles en mano. Nosotros estamos trabajando sobre la ley. Nosotros tenemos la ley, porque para eso lo dio la ley de tierra. Ellos están echándolo a nosotros eso, porque nosotros las instituciones aquí no nos habían ayudado a nosotros desarrollar esto, y lo poquito que tenemos lo hemos desarrollado es con las uñas. Entonces ahora, como sí están viendo que le estamos ganando la tierra, entonces están poniendo obstáculos que nosotros lo estamos atropellando. ¿Cuál es el atropello? Sembrando. Entonces yo le digo, compañero, le hago un llamado. Por favor, luchemos, echemos esto para adelante, esta revolución, no dejemos que se caiga. Desde Washington, el secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, expresó su preocupación por ciertas acciones del presidente de Venezuela. We have been concerned with some of the actions of Venezuelan President Chavez. Venezuela is important because they're the third largest supplier of petroleum. I would say that Mr. Chavez, the State Department may say this, probably doesn't have the interests of the United States at heart. Disuadido el imperio y sus operadores nacionales de que ya no era posible controlar a Hugo Chávez, la respuesta obvia fue intentar derrocar a Hugo Chávez y al gobierno que él lidera a través de los ya conocidos episodios del golpe de Estado en abril del 2002 y del sabotaje y paro petrolero de diciembre del 2002, enero del 2003. Declarar una prórroga indefinida del paro nacional. Señor Ortega, es una irresponsabilidad que usted esté convocando frente a Miraflores cuando usted sabe que hay miles de personas concentradas en Miraflores. El primero en caer fue Tony José Velázquez Rodríguez, detective de la DICIT. Casi todos los muertos recibieron los disparos en el área de la cabeza y el cuello. Posiblemente las reservas de hidrocarburos del mundo duren poco más de unos 50 años a partir de ahora. Y las potencias que dominen ese remanente dominarán ese medio siglo. Por lo tanto, la política actual es una gran carrera para saquearle sus recursos energéticos a los países que los tienen. El centro de la controversia en el golpe era la privatización de Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima. La llegada de Hugo Chávez al poder cerró por completo toda esta posibilidad. A todas las autoridades, a todas las Fuerzas Armadas, por favor, actúen, este gobierno ya es ilegítimo. Hemos decidido dirigirnos al pueblo venezolano para desconocer el actual régimen de gobierno y la autoridad de Hugo Rafael Chávez Frías y del alto mando militar. Juro ante Dios Todopoderoso, ante la patria y ante todos los venezolanos. Se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes, a la Asamblea Nacional, al presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, así como al fiscal general de la República, al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo. Afortunadamente tenemos una gran arma, que son los medios de comunicación. Si ustedes, el pueblo venezolano, vio hoy, el ejército ni las Fuerzas Armadas
hizo un disparo. Todo esto fue nuestras armas fueron los medios de comunicación. Nuestras armas fueron los medios de comunicación. Efectivamente, los medios de comunicación en Venezuela interfirieron en las transmisiones del presidente el día del golpe de Estado y las interrumpieron además de eso. Transmitieron información falsa sobre lo que sucedía en Puente Llaguno con el objetivo de legitimar el golpe de Estado. Transmitieron el comunicado de los generales golpistas. Acudieron a la dictadura de Carmona, a la instauración de la dictadura de Carmona para apoyarla. Pudieron creer que asociándose con el poder económico, el poder mediático más poder económico, podían apoderarse del poder político, dando un verdadero golpe de Estado mediático. Un caso único en el mundo. Confusa situación en Venezuela. Simpatizantes de Chávez protestan en las calles. ¿Existe alguna constancia escrita de que Chávez renunció? No aparece, no existe. La leyeron por televisión, pero no la mostraron. Por otro lado, estos mismos manifestantes y otros que encontramos en Caracas se quejaron de que la prensa local, particularmente la televisión local, no ha estado cubriendo sus manifestaciones. En los actuales momentos vivimos esta situación de cambios políticos. Recordamos que etapas como la presente tienden a ser escenario ideal de rumores y de falsas alarmas. La gente tiene que tomar la calle porque el presidente Chávez es el presidente legítimo de todos los venezolanos. Este es un gobierno de los empresarios que van a mancillar a nuestra gente. Nos los quieren arrebatar porque una pequeña minoría que ahora es dictador, como es el presidente de Fedecámara, que no es sino un dictador, quieren seguir concentrando la riqueza en este país. Vamos a luchar, no nos demos por vencidos. Lo hice una mujer empresaria, yo tengo dinero, pero ¿para qué lo voy a tener si veo a mis pobres hermanos pasando hambre? Por eso me parece injusto que él esté preso, porque es el primer presidente que verdaderamente está con los pobres. También se reportó un levantamiento en la base militar de Maracay, donde un grupo de jefes castrenses desconoce al gobierno que encabeza el empresario Pedro Carmona. Glenda, el Palacio de Miraflores está totalmente rodeado por seguidores del presidente Hugo Chávez. Yo me encuentro en este momento dentro del Palacio de Miraflores. El Palacio de Miraflores está bajo el control de tropas leales al presidente Chávez y al vicepresidente Diosdado Cabello. El proceso bolivariano ha logrado derrotar la acechanza clásica contra los procesos de reforma en América Latina, que es el golpe militar, el golpe de Estado y la intervención, y lo ha hecho por procedimientos democráticos y a través esencialmente de la intervención del pueblo. Pero posteriormente hubo otro hecho mucho de tanta significación como fue la derrota del paro que va desde el 5 de diciembre hasta comienzo de febrero, 63 días, que creo que no habría soportado ningún gobierno de América Latina y no sé si del mundo. Y ahí se libró una batalla que fue decisiva. Quien ganara el control de la industria petrolera ganaba el poder. El propósito de estos paros era provocar un alzamiento popular, explosiones sociales, saqueos, y la gente estuvo consciente. Era importante ver cómo cada día hacían miles de personas, hacían cola en los barrios de Caracas para comprar una bombona de gas. Y ahí no se produjo ningún incidente. Ahora, simultáneamente, él va desarrollando una política exterior independiente y soberana. Él, después del golpe de abril, recibe un informe
secreto confidencial para que examinara cuál fue la injerencia o participación de Estados Unidos en el golpe de abril. Y ese informe revela muchos datos con nombres propios y hechos ocurridos en esos días que revelaban esa participación. Y sin embargo, Chávez lo mantuvo en secreto y nunca lo usó en esos años iniciales. La primera vez que él ataca duramente al gobierno de Estados Unidos fue después de tener 5 años largos en el poder. Esa política suya tiene cada vez más simpatía y solidaridad en el resto del mundo. Y de alguna manera, se supone, ha influido en lo que ha ocurrido en América Latina en los últimos años. ¡Que vivan los pueblos de la América Latina! ¡Que viva el pueblo de Bolívar! ¡Que viva la soberanía de los pueblos! Lamentablemente, la profecía de Bolívar no hizo sino cumplirse. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados, comienzan a ser satanizados, comienzan a ser atropellados. Ya han pasado casi 200 años de aquella alerta que hacía el gran líder, el gran visionario que fue Simón Bolívar. 200 años después, aquí estamos nosotros, concentrados en esta Caracas bolivariana para seguirle diciendo no al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra. Y aquí en Venezuela lo que estamos haciendo es un esfuerzo gigantesco para cambiar de camino, para cambiar del camino al infierno al camino a la vida. Yo les voy a decir algo. Bastante historia hay aquí. Bastante heroísmo hay aquí. Y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí para defender esta tierra, para defender esta patria de cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela, de todos nosotros. ¡Carajo! Como dijimos, después de 500 años de resistencia a la toma del poder, a recuperar el poder político para los pueblos indígenas y para la gente que lucha por su país, por su tierra. Siento que estamos acompañando la lucha antiimperialista del compañero Fidel, como también del compañero Hugo Chávez. Y vamos a seguir acompañando esta lucha por la liberación de nuestros pueblos. Las regiones más empobrecidas tendrán en nuestro gobierno una atención mayor, porque queremos tornar Brasil más igualitario. El candidato de Alianza País y de la izquierda ecuatoriana manifestó durante una rueda de prensa que se abre una nueva etapa en la construcción de una nación soberana. El triunfo de la izquierda ecuatoriana, que se agrupó sin excepciones tras la candidatura de Correa, refleja una vez más la tendencia política predominante en América Latina, donde son derrotados los proyectos neoliberales y proimperialistas. El capitalismo ha fracasado en América Latina, tiene que ver con que no ha podido diseñar una sociedad donde los seres humanos sean tenidos en cuenta. Las relaciones de explotación que se han dado han generado desde respuestas de rebeldía muy fuertes a
planteos de sumisión que han hundido a las sociedades en la pérdida de sus identidades como sociedad. No había otra solución que avanzar hacia la construcción de una sociedad distinta, humanitaria, igualitaria. Chávez ha comprendido que hay que avanzar mucho más allá de las tareas muy importantes, pero siempre incompletas históricamente, de la liberación nacional. La revolución, entre muchas otras cosas, es una aceleración de procesos. Aceleración y profundización, sobre todo rumbo a una sociedad de iguales donde no haya excluidos. Es necesario, decimos, y dicen muchos intelectuales del mundo, trascender el capitalismo. Pero agrego yo, el capitalismo no se va a trascender por dentro del mismo capitalismo. No. Al capitalismo hay que trascenderlo por la vía del socialismo. Por esa vía es que hay que trascender el modelo capitalista. El verdadero socialismo, la igualdad, la justicia. Iremos abriendo el camino hacia el sueño de una América Latina unida. Otra imposible. Un abrazo. Les amo mucho a todos. Muchísimas gracias. La Unión Latinoamericana es esencial para avanzar en el proceso de construcción de esta segunda independencia que está postergada. Somos un colectivo latinoamericano, tenemos los mismos males, las mismas dependencias, las mismas amenazas y tenemos también las mismas esperanzas. Culminar la tarea de liberación nacional que no está culminada, cada campesino tenga su paso de tierra donde trabajar, no tenga que estar regalándole su fuerza de trabajo a otro. Los sueños de mi bisabuelo eran los mismos, tener algo digno. Un sistema que logre elevar la solidaridad humana, que liquide el individualismo egoísta, que cree una sociedad justa. El estadio en que la sociedad asume la solidaridad como un acto reflejo. Romper la dependencia ancestral que tenemos del recurso petrolero, multiplicar los factores de producción en Venezuela. Un modelo de desarrollo sustentable donde los afro y los indígenas han jugado un papel esencial. Volver a la fuente, volver a las raíces, volver al espíritu. Un socialismo a la manera de Cristo, porque no lo ensayamos, donde haya el respeto a la persona humana, donde no se trata de imponer mis ideas al otro, sino dar la lucha de ideas, donde cada uno da lo que tiene y recibe lo que necesita. Ciertamente el socialismo que están haciendo es un parto histórico hacia la liberación, eso sin lugar a dudas. Yo tengo la esperanza de que los hombres y mujeres que los venezolanos hemos elegido para que ocupen las posiciones dirigentes entiendan que han recibido un mandato sagrado, un mandato que no puede ser traicionado. Pero es la lucha del pueblo por reencontrarse y por ser, porque somos un pueblo al cual se le ha arrancado, y no hablo solo del venezolano, a toda América Latina y el Caribe, su ser. Se nos ha forzado a que nos veamos como copias fallidas de Europa. Y como decía Bolívar, nosotros no somos ni europeos ni somos indígenas, somos un nuevo género humano. Pues estamos intentando conquistar ese derecho a ser un nuevo género humano, a ser un avatar válido de la humanidad, que es una sola.